Teleamazonas presenta Hora 25, con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes. Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Hemos asistido a este debate que ha sido organizado por el Consejo Nacional Electoral con el afán de conocer el pensamiento, las propuestas e ideas de los y las candidatas a la presidencia de la República. Es bueno entonces a esta hora provocar un debate a sí mismo, un análisis, una reflexión en torno a lo que se dijo y a los propósitos planteados durante esta comparecencia de los candidatos. Para ello nos acompaña en el estudio de Teleamazonas Agustín Burbano de Lara. Él es sociólogo y analista de temas políticos. Saludo la participación de Andrea Yepes Ponce. Ella es abogada especializada en estrategia política. Y también está con nosotros Carolina Jaramillo. Ella es comunicadora política e investigadora social. Son las 22:50 en vivo desde Quito para todo el país. Agustín, la forma del debate. ¿Cuál es la primera apreciación? Buenas noches. Andrés, un saludo a toda la audiencia. Lo primero, el CNE nos queda debiendo. Es decir, a mí me molesta para empezar que tengamos un comité de expertos que elabore preguntas que de entrada están en contra de la Constitución. Digo, un político, una política lo puede plantear y puede decir cuál es el mecanismo de reforma al cual se va a referir para volver realidad algo que hoy es inconstitucional. Pero de entrada, que una pregunta te motive a qué tratamiento penal le vas a dar a un menor de edad me parece una barbaridad. Lo segundo, si tienes un periodista de la trayectoria, dos periodistas de la trayectoria de Denise y de Fabricio, no lo reduzcas a simples algoritmos de inteligencia artificial. La riqueza del periodista, del periodismo y la riqueza del factor humano es la repregunta. Si no les vas a permitir hacer repreguntas, no pongas a dos personas con experiencia. Es una falta de respeto a quienes están conduciendo el debate y una falta de respeto a quienes están participando del debate y a quienes lo estamos presenciando. Sí, dar la palabra simplemente, llevar adelante un poco con memoria para la repregunta y tal, no tiene sentido. Por favor, su opinión. Andrea, buenas noches. Buenas noches a todo el pueblo ecuatoriano que todavía sigue conectado pese a estas 3 horas tan desgastantes de debate. Yo creo que definitivamente el CNE tiene mucho trabajo por hacer y la deuda que desde mi perspectiva es la más importante es que nos explique cómo un formato de debate tan aburrido como este fomenta de alguna manera el voto reflexivo. Lo que quiero saber es, desde la perspectiva del CNE, ¿de verdad existe la creencia de que las personas normales, no el círculo rojo, no nosotros que todavía seguimos hablando de esto, se van a quedar 3 horas escuchando esta conversación, estos monólogos, además preparados previamente, porque no es nada improvisado en ese momento, y encima mal preparados? Es decir, como programa de televisión tendrían el último nivel en rating. Así que definitivamente me extraña que esa sea la forma en la que promueven el voto reflexivo. Claro, Carolina, y se nota y se siente evidentemente que los candidatos ya sabían los temas, los ejes que llaman, y en tal virtud se prepararon y tenían ya las frases hechas, así como esa despedida final, ya tenían casi todo pensado, todo ensayado, todo elaborado. Por favor. Así es. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. Agustín, Andrea, qué gusto compartir este panel. Bueno, yo sí quiero discrepar un poquito nada más con ustedes, claro, a pesar de que comparto parcialmente sus opiniones. Yo celebro definitivamente que hoy en Ecuador sea obligatorio que se debata. Esto no pasaba apenas hace un par de procesos electorales y creo que es un paso muy importante en nuestra democracia. Es decir, que hoy tengamos la oportunidad de ver a estos 16 candidatos exponer sus propuestas, de alguna forma intentar confrontar entre ellos, es un paso enorme en la democracia ecuatoriana, porque hasta hace no mucho lo que teníamos era, digamos, candidatos que incluso evadían ir a un medio de comunicación o ir exclusivamente a donde ellos se sentían cómodos, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora ellos tengan la obligación de participar me parece que es un avance. Definitivamente los formatos no solo están desactualizados, sino que, como dice Agustín, están, digamos, incluso de espaldas a la ley, por decirlo de alguna manera, ¿no? Plantearle a un candidato presidente que cómo va a reformar o cómo incidiría en otro poder del Estado, ya eso es, digamos, absurdo, ¿no?
Y tal como usted ha dicho, Andrés, digamos, vemos que yo hago una división ahí. Yo veo que hay candidatos que son genuinamente ellos y vemos otros que son personajes en acción, que sencillamente no saben contestar preguntas, no saben plantear preguntas y pienso que en el fondo tampoco comprenden de qué va un debate. Claro, y finalmente la población, los televidentes en este caso, poco podemos saber del pensamiento, de la propuesta, del plan de gobierno, de cómo van a resolver los problemas que han sido planteados. Una vez que nuestros panelistas han referido su opinión de la forma, vamos a ir a los contenidos. Y tal como se ha referido en el transcurso de este largo debate que asistió el Ecuador en su conjunto, se han establecido varios ejes. Vamos a empezar con el primero. Belén, por favor, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. El primer tema que se trató en este debate fue sobre seguridad y aunque las preguntas fueron extremadamente cerradas, los candidatos trataron de hacer sus propuestas en varios ejes dentro de esta temática. Algunos, por ejemplo, expusieron los planes que proponen a la ciudadanía, muchos de ellos con nombres rimbombantes. Otros señalaron que se apoyarán en el uso de la inteligencia artificial y otros más bien presentaron frases hechas. Veamos algunas intervenciones. Pero a los reclutadores de los menores que los utilizan como carne de cañón, escúcheme bien, desgraciados, precio a sus cabezas. Y lamentablemente a los menores que hayan caído en temas como el sicariato o delitos atroces contra la vida, yo estoy a favor de que sean juzgados, que se eleven las penas. Hemos reducido en más de un 15% las muertes violentas, hemos reducido en un 25% los femicidios y todo en un año. El plan Fénix está funcionando, pero nada se resuelve en un año. Depuración de los malos elementos. A través de la UAFE haremos el seguimiento de aquellos jueces y fiscales que han usado dineros que no eran lícitos y se han enriquecido ilícitamente. Y tecnología, con sistemas de inteligencia artificial, detectaremos las cadenas de corrupción. Que se llama hocico, que significa intervención de las Naciones Unidas para poder hacer una evaluación objetiva y transnacional. Vamos a dar muerte civil a los corruptos. No perseguiremos solo a los soldaditos de la mafia, iremos tras sus jefes. Por ello, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a asfixiar la economía criminal, que no es solo de los delincuentes, sino también de grupos económicos que se benefician. Segundo, combate de frente al crimen. A los delincuentes que hacen infierno de la vida de nuestros ecuatorianos, el infierno será de ellos en los primeros 90 días de mi gobierno. Que el socialismo del siglo XXI pactó con las FARC el uso de nuestro mar territorial para sacar toda la cocaína del país. Resultado de esto es una constitución con alma chavista y garantista, que tiene a nuestros jueces contra la pared y a la policía siendo carne de cañón, donde llevan a los delincuentes a las cárceles para que se entrenen. Claro, entonces es muy complicado recuperar algo del pensamiento de los candidatos. Pero ¿qué se puede decir frente a las iniciativas que de alguna manera hemos escuchado? Yo creo que este debate definitivamente nos deja llenos de lugares comunes, porque el tiempo no da para plantear una propuesta real con qué, cómo, cuándo, dónde. Lo que, por supuesto, beneficia los discursos donde se plantean cifras. Y creo que indiscutiblemente el bloque de seguridad fue un bloque rentabilizado por el presidente, dado que él exponía cifras y exponía gestión, ya no exponía solo propuestas, sino lo que había hecho. Y siento que de esta manera pudo superar de mejor forma este bloque, tanto que los otros intentaron, como se decía bien en la reseña, con nombres muy complejos, graciosos, hasta dignos de un buen meme, tratar de posicionar estos temas, pero no salimos del lugar común, no salimos de lo que ya se ha hablado tantas veces. Y eso hace, siendo un asunto tan importante para la ciudadanía, que desde mi perspectiva al menos no le dé a ninguno de los candidatos la calificación positiva como para haber capitalizado este segmento. Y este elemento que ha puesto Andrea me parece interesante. Había la sensación de que en el primer bloque se podía dar un cargamontón en contra del candidato a presidente, Daniel Noboa. Sale de alguna manera bien en el sentido de que no fue muy afectado.
Yo comparto la apreciación de Andrea, pero le pusiera un matiz. Le pusiera un matiz porque creo que la lógica correísmo-anticorreísmo no solo organizó los dos bloques de debate claramente, por más de que el primero tenía cierta confluencia de un pensamiento más de centro-centro-derecha y también un poco más gelatinoso, y las candidaturas del segundo bloque tuvieron una posición ideológica más del centro a la izquierda y una crítica de economía política al neoliberalismo. Pero lo que te diría es que en el segundo bloque Andrea González Nader hizo el trabajo que tenía que hacer para rascar votos del anticorreísmo, y eso sí le va a perjudicar al presidente. Lo segundo que te diría sobre el bloque de seguridad, que también tiene que ver con el presidente, es que cuando estás en un momento de candidatizarte a la reelección, aunque sabemos toda la discusión constitucional que existe, es tu trabajo el que está siendo examinado. Claro. Y la pregunta que elaboró el comité de expertos no permite analizar ni contrastar los resultados de lo que está haciendo el presidente. Entonces, en ese sentido, el formato y las preguntas le favorecieron también al presidente. Y le permitió de alguna manera explicar, dar a conocer lo que él, desde su perspectiva, está haciendo. Lo están haciendo. Así es. Y lo tercero que te diría es que de todas formas sí se pueden organizar las respuestas y los discursos en dos polos, aunque hubo ciertas diferencias. No son tan homogéneos, pero hay un polo punitivista. Hay candidaturas que no podían responder una pregunta sobre seguridad sin decir bala, jueces, cárcel, muerte, cadena perpetua, que no logran aprender la complejidad del fenómeno de la seguridad. Y hubo otro polo de candidaturas que sí estaban planteando una respuesta más integral al problema de la seguridad, no solo fortaleciendo el brazo derecho del Estado, sino también fortaleciendo las políticas de bienestar y el brazo izquierdo del Estado, que sirve para afectar y atacar los factores de riesgo que nos trajeron hasta acá. Carolina, entonces desde la comunicación, digamos, este debate no tuvo la gran frase, aquello que en algunos debates del pasado sí han marcado. Tampoco tuvo el gran episodio, el gran acontecimiento. Ni la vestimenta, salvo la de Arauz, pero de alguna manera las formas frente a los contenidos, frente al tema de la seguridad. Quienes vieron con atención esto, a esta hora, ¿qué podrán pensar sobre lo que van a hacer en torno a seguridad? Bueno, yo creo que coincido bastante con lo que han dicho Andrea y Agustín en términos de que se pudiera distinguir, digamos, entre el primero y el segundo grupo, hablando del tema de seguridad. Yo justamente decía, yo tuve la sensación de que en el primer grupo tuvimos un grupo de amigos o ex amigos de derecha teniendo una conversación. Todos hablaron de mano dura, todos hablaban de privatizaciones, y a mí me parece en ese sentido, conectando con la pregunta, que ahí el gran ganador termina siendo el presidente de la República. Ni siquiera me atrevo a decir que sale menos afectado. Termina siendo el gran ganador. ¿Por qué? Porque él ha caminado o ha tratado de instalar este relato precisamente. ¿Cómo combatir la inseguridad? Con mano dura. ¿Cómo reactivar la economía? Pues tratando de abrirnos nuevos mercados o privatizaciones. Y si uno, digamos, examina con atención las propuestas que este grupo, la mayoría, salvo Escala, hacían, eran precisamente todo el relato que ha tratado de instalar el gobierno nacional. En esos términos, digamos, quitándole los temas de forma del debate, donde el presidente Noboa pudo haber tenido uno que otro tropezón. Bueno, tuvo un traspié exacto, con los nombres de los cuatro niños fallecidos de en las Guayaquil. Malvinas. Si uno piensa el debate no como un hecho puntual, sino como parte de una estrategia, que es como se debe analizar, como una estrategia, como parte de una gran estrategia, finalmente el gran ganador es el presidente. Bueno, pero también recibió su parte, la de Cucalón, cuando le dije, ¿eres o te haces? En torno a una de las preguntas. O cuando incluso le hace una comparación de que él sí cumplirá, no como otros. Pero Andrés, permíteme concluir ahí una cuestión nada más. Esto es muy importante porque cuando nos centramos a analizar solo el debate, como que este fuera un hecho aislado, es cuando se pierde, creo ya, la profundidad y la riqueza de la comunicación política. Porque el debate finalmente tiene que ser entendido como en el marco de la estrategia de cada candidato. Y a mí me parece que finalmente lo que terminó pasando, al menos en el grupo 1, es que todos terminaron operando para la estrategia del candidato presidente, porque todos hicieron un coro de lo que el
candidato presidente ya está haciendo. Tal es así que él se daba el lujo de decir, esto ya lo hicimos, este es el decreto y esta es la política. Claro, no sé si Agustín quieres incorporar algo con un elemento que me parece interesante, esto de buscar la frase con la que nos vayamos a dormir, con la frase que es de una contundencia que queda marcado. El mírame a los ojos de Febres Cordero, por ejemplo. Entonces aquí me parece interesante aquello que dijo Cronfle, que lo va a extraditar a Rafael Correa. Sí, ahí te comentaría dos cosas. Hay que ver en el post-debate si es que algo del debate se engancha efectivamente y el post-debate es lo que nos va a permitir ver si alguien fue con estrategia realmente al debate, que hasta el momento no lo veo, pero también es difícil saber porque hay que ver qué pasa en el post-debate. El tema de la extradición se topó. Creo que fue un tema que fue abordado con debilidad porque al presidente lo debieron haber preguntado por qué todavía no se le extradita a Luque Lecaro. Porque ya vamos más de un año de todo este asunto. Entonces sí creo que el tema de la extradición, luego de haber pasado por consultas populares, luego de que 2 veces se nos ha sometido, luego de que ha estado en la conversación pública de manera muy presente, es un tema sobre el cual se ha dicho mucho y se ha hecho poco. Bueno, para el presidente habían miles de preguntas. Para el presidente había miles de preguntas. Por el sorteo lo interpeló Jorge Escala. Y creo que Escala lo hizo medianamente bien. Por ahí había un chiste en Twitter que decía a Escala solo le faltó preguntarle por qué su esposa se parece a su mamá. Creo que él trató de hacer de la mejor forma que pudo. Pero por eso, porque al presidente se lo podía enfrentar mucho, se le podía cuestionar bastante, pero el formato no permitía. Y por eso me parece que alguien puso en un tuit a sí mismo que el presidente salió ileso. Salió ileso. ¿Se beneficia el presidente del sorteo inicial? Sí, se beneficia. ¿Se beneficia de las preguntas? Sí, se beneficia. Si es que el debate iniciaba con el mismo ímpetu y la calidad política e intelectual del primer bloque del debate vicepresidencial, el presidente la tenía muy difícil. La tenía muy difícil. Permíteme nada más una cuestión. Lo que tú preguntas sobre estas frases es la combinación del momento en el que se dice la frase y a quién le estás interpelando. Porque si uno escuchaba con atención, varios decían frases, rimas muy combinadas. Es que todos se habían preparado en buscar la frasecita. Con la frasecita para el meme o para el hashtag. El problema es que no comprenden que hay un momento, hay una forma y hay un método para interpelar. Estas personas evidentemente no tienen idea de cómo hacerlo. Entonces, lo de Cronfle, lo de Isa, lo de Gómez, por ejemplo, que repetía incansablemente ni cartón ni ladrón. No sé pillería. Si llegue a pegar. Ya, no sé si Andrea quieres agregar algo, por favor. Andrés, bueno, en los debates hay que salir un poco de esta lógica de quién ganó el debate, quién perdió el debate. El debate es un espacio de riesgos y de oportunidades, así que no se puede comparar el desempeño del resto de candidatos versus los que son punteros. Los que son punteros van al debate intentando no ser heridos, sobrevivir, es decir, superar el riesgo, mientras que todos los demás van a aprovechar la oportunidad para poder crecer. Y aquí la pregunta es, ¿los dos punteros sobrevivieron el riesgo? La respuesta es sí. Y la pregunta siguiente es, ¿quién de los demás logró aprovechar esa oportunidad? Y ya, como decía Agustín, el tiempo, o sea, el post-debate nos dirá quién logra posicionar estas frases. ¿Será la frase hocico? ¿Será la frase... La del hocico que no le salió bien. ¿Será la frase, no sé, pillería, tillería, IA, etcétera? Ya lo veremos. Sin embargo, a mi criterio, definitivamente, los dos grandes ganadores de este debate son los punteros y especialmente el presidente, porque Andrés, te hago notar algo, este es el primer debate y el primer proceso electoral en muchos años donde el eje central de la discusión, de la polémica, no es Rafael Correa, es Daniel Noboa. Es decir, que quien está marcando aquí la cancha y la narrativa, el storytelling, el posicionamiento de agenda es el presidente. Y eso le pone definitivamente un punto más arriba que los demás. Vamos entonces con el siguiente eje que se planteó en el debate, la eficiencia del Estado. Belén. Así es, Andrés. Como segundo eje se planteó a los 16 candidatos la eficiencia del Estado. Dentro de esta temática se habló particularmente del tema de los apagones, un tema que golpea fuertemente al gobierno de Daniel Noboa. También se mencionó la inversión privada o por otro lado, desde el lado de las izquierdas, se plantea la inversión a través de la economía popular y solidaria. Veamos las intervenciones. Propongo la liberalización del sector energético. Las tarifas con esta oferta serán las reales, no tendrán ningún impuesto escondido, tomando en cuenta que los subsidios solo serán para los más pobres.
No vamos a subirle ninguna tarifa al pueblo, empezando por ahí. Para ampliar cobertura, el sector privado es complementario. Voy a trabajar con el sector privado, crédito productivo para que crezcan a una tasa de interés de 7.5%. Jodieron al país, confundieron eficiencia con privatizaciones y destruyeron el servicio público. En nuestro gobierno solo delegaremos a la economía popular y solidaria. Entonces, Agustín, cuando se plantean estos temas como este del eje de la eficiencia del Estado, se ofrecen cosas y nada es concreto, son palabras, es demasiado palabras y palabras. Y lugares comunes. Y no hay evidencias, porque, por ejemplo, hay candidaturas que dicen que el Estado está despilfarrando. Si es que un candidato dice que el Estado está despilfarrando, cuando va a los números, lo que tiene que decir, si va a cortar el gasto del Estado, tiene que decir que va a bajar sueldos. Va a bajar sueldos a maestros, a trabajadores y trabajadoras de la salud, a policías, a militares. Ahí está el gran componente del gasto. Ese es el gran problema del político, que no puede decir la verdad, pues. Pero entonces porque si dice la verdad, pierde las elecciones. Sí, pero entonces, ¿a qué estamos yendo a debatir? O sea, ofrecen, por ejemplo, bajar los impuestos. Toditos están entusiasmados en reducir. Porque además detrás está esta idea de que bajando los impuestos crece automáticamente el consumo y se va a dinamizar la economía. Y eso es algo que en teoría económica ya se ha probado que es contrario a la realidad, pero no recién, hace décadas de décadas. Sí puedo ver que existen en temas de eficiencia del Estado existieron estos dos polos, los de que van a fortalecer las capacidades estatales y los que siguen pensando que hay que seguir reduciendo y achicando el Estado y que no caen en cuenta que justo después de haber atravesado una pandemia somos uno de los poquísimos países que siguió achicando el Estado. O los ecuatorianos somos unos malditos genios o de verdad estamos yendo a espaldas de lo que está haciendo el resto del mundo. Lo ideal habría sido plantear el rol del Estado y el rol del sector privado. Ahí podría haber ideología. Pero ahí otra vez está mal planteado el debate y están mal planteadas las preguntas. Andrea, su apreciación entonces sobre esto y sobre el baratillo de ofertas, sin ningún sustento, sin ninguna base, simplemente, como digo, decir cosas. Definitivamente en el segmento donde más nos juega a traición el formato del debate es este, porque es muy difícil explicar en tan corto tiempo. Claro. También hay que ponerse en ese caso, es muy difícil. Como los económicos. Además, porque la crisis económica que nosotros tenemos tiene varias aristas, tiene varios orígenes y hablar de cada uno de ellos para poder explicar una solución real es realmente muy complejo. Las preguntas, como están formuladas, siempre dejan el análisis de lo económico en la dermis absoluta, en la superficie absoluta. Y ese es el problema. Y como dice Agustín, al final es difícil porque ni siquiera ninguno de ellos plantea un modelo económico concreto. Exacto. Es decir, ¿para dónde vamos? Liberalismo, decía alguno de ellos, ¿sabe exactamente qué es? Porque después de decir liberalismo, lo único que dijo es inteligencia artificial. ¿Sabe, de hecho, cuánto cuesta implementar un sistema de inteligencia artificial en el país que nos permita prescindir de todo el peso de la burocracia que se dedica a recibir papeles o despachar papeles? No tienen ni idea de cuánto cuesta contratar a una persona que escriba un prompt correctamente armado para que la inteligencia artificial te responda lo que necesitas que te responda. Entonces, hablan de lugares comunes todo el tiempo. Sí, que no sé qué, que voy a la inteligencia artificial. O sea, vi un meme por ahí que decía, las decisiones del Estado le preguntaremos a ChatGPT. O sea, básicamente se trata de eso. Un tema tan delicado como la economía, como la grave crisis económica que tenemos, se trata de eso. Y bueno, afortunadamente, lo que sí yo destaco es la posibilidad de que en medio de la contradicción se hablaran de cifras reales de lo que ha sucedido en economía, para que finalmente quienes estuvieron viendo el debate tengan una mejor noción de en qué país estamos. Estamos en un país prácticamente quebrado. Hay algunas deudas que se han pagado, pero bueno, no es que estemos en una situación ideal. Ahora, lo que ocurre es que entonces aparecen ya otros actores, Carolina, que son los lectores del debate, esto que llaman el post-debate. Y alguien que nos explique, alguien que nos haga caer en cuenta del error, alguien que nos señale esta propuesta interesante del otro candidato. Sí. O sea, el leer el debate me parece interesante. De hecho, Andrés, creo que lo más importante y lo más productivo para quienes trabajamos en comunicación política es el postdebate, ¿no? Donde vamos a tener que sacar, extraer lo más importante de cada candidato y también de quien le hace el famoso pero contraste. Es que el postdebate se produce en las redes sociales y en las redes sociales hay muchísimo ruido, mucha basura, mucha turbulencia. En las redes sociales y en los medios de comunicación. Esto ya es postdebate. Pero aquí no vamos a estar sacando cosas que no se dijeron o vamos a estar tergiversando o vamos a hacer cosas
corresponde. De acuerdo, Andrés, pero yo ahí también quisiera hacer una diferenciación, ¿no? O sea, en este momento creo que en caliente el debate, hablamos de que están en lugares comunes, hay una repetición de propuestas, porque en realidad hay un exceso en la repetición de las propuestas. Pero yo creo que sí uno puede distinguir, por ejemplo, incluso en la forma en la que expresan sus ideas, que hay diferencias, ¿no? No podemos, al menos yo no me atrevo a poner en el mismo saco a Luisa González, Carlos Rabascal, incluso Pedro Granja, Cucalón, Cronfle, que me parece que no solo tienen un buen nivel en la forma en la que se expresan, argumentación, sino claridad en sus ideas y en sus propuestas, ¿no? Tal cual, el formato no es como es que ese es el problema, porque los nombres que tú has mencionado me parecen absolutamente válidos. Sí, habría sido interesante escucharlos con mayor amplitud y con mayor profundidad. Pero evidentemente creo que en un formato, además televisado, es prácticamente imposible escuchar a 8 candidatos poder exponer de amplia y profunda manera, pero definitivamente creo que siendo justa, yo no podría, digamos, poner en el mismo saco a una candidata como Luisa González versus, bueno, no daré nombres, pero otros que no nombré. Ok, muchísimas gracias. Tenemos que ir a una pausa. Son las 23:14. En un instante. Hora 25. Con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes. Seguimos con más, amigos. El tercer y último eje temático que abordaron los 16 candidatos estuvo relacionado con el empleo, aunque no muchos de ellos pudieron definir cuál será la estrategia para generar más empleo en el país. Veamos. Trabajo por horas con protección social. Petroecuador debe morir para que el Ecuador viva. Vamos a los contratos de participación, donde la inversión nacional y extranjera arriesga, invierte, explora y explota muchas fuentes de empleo ahí. Soy también muy enfático, sí a la minería legal. Reducción del IVA al 12% y al 10%, cero IVA en toda la canasta básica, insumos médicos, herramientas agrícolas y repuestos para taxis, buses y camiones y pescadores artesanales. Cero impuestos al turismo. Parte también de la economía es la lucha contra el lavado de activos, contra el narcotráfico, contra la corrupción. Nosotros vamos a cortar la corrupción, generar 1 millón de empleos a final del próximo periodo. No voy a subir más impuestos como el IVA, que nos lo subieron a 15% y los 3 puntos adicionales dijeron que era para garantizar la seguridad. Y yo le pregunto a los ecuatorianos, ¿ustedes se sienten más seguros? No, ¿verdad? Porque 8 de cada 10 dólares recaudados los mandan fuera del país. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Hay que poner dinero en los bolsillos de los ecuatorianos, generando empleo. Primero, inversión pública eficiente en carreteras y vivienda. Los recursos no renovables deben ser inversión para poder generar un ecosistema donde invirtiendo en tecnología agrícola y en educación creemos más empleos. 7.500 millones de dólares va en evasión tributaria a la cabeza del Grupo Noboa. ¿De dónde más vamos a sacar la plata? Limpiando la corrupción de todas las empresas públicas. Vamos a repotenciar para que la plata venga fresca para el Estado. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a renegociar la deuda. Eso sí, vamos a cumplir, pero nunca sobre las lágrimas de nuestro pueblo. Y claro, a esta hora es preciso analizar un poco de lo que se dijo en ese segmento, pero un elemento que planteó Andrea en el bloque anterior, y es quién ganó el debate. ¿Se puede resolver eso así de fácil a esta hora, Carolina? Creo que es difícil decir y creo que la técnica nos impide, al menos a quienes estamos en este oficio, ser reduccionistas en esa respuesta, ¿no? No hay necesariamente un ganador y un perdedor. Creo que quienes salieron capitalizando las oportunidades y quienes salieron, digamos, con lesionados del debate, si pudiéramos decirlo así. En este último bloque, por ejemplo, y ahí conecta perfectamente con lo que planteaba Agustín en el primer bloque, ¿no? Plantear esto de la generación de empleo. 9 de cada 10 plazas de empleo que se generan en este país
lo hace el sector privado. Entonces, a partir de ahí, a mí, por ejemplo, me queda faltando que algún candidato tenga la honestidad intelectual de decir que el gobierno no genera empleo. El gobierno genera condiciones para que en el país el sector privado genere plazas de empleo. Y esto no es una mala palabra, así seas de izquierda, de derecha o de centro. Creo que es honesto decirle a los ecuatorianos que el gobierno no puede ofrecer, como tan gastadamente se dicen los discursos políticos, 250.000, 1 millón o 2 millones de empleo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto los ecuatorianos y cuántas veces esto ha sido una promesa incumplida? Y claro, muchas de estas promesas incumplidas no se pueden concretar porque tienen que pasar por una serie de circunstancias del Estado, del funcionamiento del Estado. Por ejemplo, la Asamblea Nacional y la aceptación de la comunidad. O sea, se requieren muchos actores. De modo que el que ofrece y ofrece y ofrece y tiene la solución para todo, no está diciendo la verdad. Definitivamente. Y además, porque no se pueden plantear soluciones de empleo sin hablar de otros temas tan importantes. Varios de los candidatos se refirieron a la importancia de la inversión privada, alianzas público-privadas. Me hubiera gustado muchísimo que existiera más profundidad en estas propuestas, porque no se trata solamente de decir, vengan los capitales del mundo a invertirse en Ecuador. Para eso tenemos que pasar por una discusión previa de la reforma del sistema de justicia, por ejemplo, de la declaración en emergencia del sistema de justicia. ¿Qué clase de país, más si es que hablamos de primer mundo y los que tienen los capitales, va a venir a invertir en un país donde tenemos la seguridad jurídica que tenemos? ¿Quién va a invertir dinero en un país donde hay la posibilidad de volver a tener los mismos apagones que tuvimos en este año? Desde esa perspectiva yo celebro, por ejemplo, que se haya mencionado el proyecto Cardenillo, la inversión privada en ese proyecto en concreto, porque creo que hay dos pájaros de un tiro ahí. Primero, hablar de la inversión privada en un asunto de interés público importantísimo como la generación de energía, y por otro lado, la solución de un problema que desde mi perspectiva ahuyenta completamente la posibilidad de que capitales se inviertan en el Ecuador. Y uno puede tener la apreciación, después de haber escuchado esto, de que están capacitados, que tienen información, que pueden ser buenos gobernantes. No, yo no te diría eso, Andrés, porque hay una mera declaración de motivos y de intereses y de intencionalidades, y hay frases, lugares comunes de hacia dónde queremos llegar. Las candidaturas que lograron decir cuál es el mecanismo causal a través del cual voy a crear empleo, yo te diría, más de 3, 4 no hay. Los comos que se dice. Sí, los comos. Y a Daniel Noboa lo sumaría como un quinto porque le está diciendo, ya lo estamos haciendo, no te explica cómo, ya lo estamos haciendo. Pero ahí sí creo que hubo una claridad mayor en las propuestas de Luisa, de Leonidas, de Henry Cucalón y también de Cronfle, te diría. Ahora, si hay algo que quisiera aportar a esto y un poco también para que quede como una recomendación para el futuro, Ecuador tiene que debatir seriamente y el CNE debería promover seriamente una discusión de ir a unas primarias abiertas obligatorias. Porque con primarias abiertas obligatorias, en vez de tener a Tabaqui, a Cronfle y a Cucalón, van a unas primarias y tenemos a uno. En vez de tener a Luisa y a Leonidas, van a primarias y tenemos a uno. El esquema argentino, por ejemplo. Puede ser una referencia al esquema argentino, pero no podemos tener un debate presidencial y unas elecciones con 16 candidaturas y tenemos que empezar a diseñar los mecanismos institucionales que nos reduzcan esa complejidad, porque en gran parte de las respuestas que te hemos dado en este panel nos vemos constreñidos por la mala calidad del debate, pero no quiero ser injusto y también decir que la mala calidad del debate se debe a que tenemos 16 candidaturas. Y es injusto decir que todos son malos, no es verdad. Y hay personas que son muy valiosas y que sería hasta interesante escucharles. Y podríamos tener conversaciones más profundas sobre cómo analizamos y nos relacionamos con lo que está sucediendo aquí en el país. Aquí en el país hay un problema de fondo. Tenemos una lógica correísmo, anticorreísmo que nos ha gobernado los últimos 7, 8, 10 años, 15 años, es que extendemos hacia atrás. Lo que debemos discutir es esta disputa que es legítima, porque que haya correístas y anticorreístas es legítimo. Que se utilicen medios antidemocráticos para resolverles el problema. Eso es lo que tenemos que conversar. ¿Y eso está ocurriendo? No estamos conversando sobre eso. No, pero que se usan instrumentos antidemocráticos para resolverlo, sí. Y ya no solo contra el correísmo. Jan Topic está fuera de las elecciones de manera ilegítima e inconstitucional. Entonces, inclusive... Bueno, lo de Topic también es relativo, Agustín, porque tiene esta
decisión del BID, por ejemplo, para Sí, pero el BID no es vinculante contratar. para el No, final del yo proceso no digo que sea electoral. vinculante, pero hay algo. Pues. A Jan Topic lo sacan de la contienda electoral porque potencialmente podría ser contratista del Estado por ser acción. O sea, es una vergüenza. La verdad me parece que ese dictamen es una vergüenza. Y a lo que voy es que pongo el tema del anticorreísmo y el correísmo y cómo se está lidiando esto por mecanismos antidemocráticos, pero podríamos conversar de muchas cosas. Podríamos conversar de cómo eliminamos la inversión pública después de la pandemia cuando todos los países hicieron lo contrario. Podríamos hablar de, como decía Andrea, cómo va a venir inversión extranjera cuando las petroleras y las casas financieras te dicen no vayas de Ecuador. Tenemos por la inseguridad, obvio, tenemos un problema en el turismo brutal. En Quito hay un problema, en el nivel de todo el país hay un problema, porque encima más hay mensajes equivocados. En el extranjero piensan que que la violencia en Ecuador está homogenizada en todo. Ah, no. Entonces, si tú lo ves al presidente con uniforme militar y decir que el Ecuador está en guerra, visitando ciertos barrios o sectores, el país es una guerra espantosa. Y esas son las cosas que tenemos que conversar, Bueno, Andrés. salimos un poco del debate para plantear esto, que es la campaña electoral, los candidatos, esta polarización entre correísmo y anticorreísmo, esto que aparece en las encuestas, Luisa y Daniel. Para mí, yo lo he repetido permanentemente, Andrés, hay solo dos opciones competitivas en esta elección, que es Daniel Noboa a la reelección y Luisa González por el correísmo. Como les decía hace un momento, el debate son riesgos y oportunidades. Veo que los dos punteros han salido ilesos de este debate, lo que me hace pensar que no verán debilitados sus nichos electorales. Probablemente hayan capitalizado un par de votos más, dependiendo de lo que ciertos indecisos estaban esperando escuchar, pero no creo de ninguna forma. Y los otros 14, solamente te interrumpo, los otros 14, ¿alguno podrá aparecer? Yo creo que hay posibilidad de que algunos de estos 14 hayan logrado capitalizar algo de la votación. Vimos un buen desempeño de Andrea González, por ejemplo. Vimos también, pudimos conocer probablemente otra cara de otros candidatos. Pero dudo mucho, Andrés, definitivamente que esto les permita trepar 30 puntos. O sea, la tercera vía, imposible. Imposible. Es imposible que este desempeño que hemos visto en el debate les permita trepar la cantidad de puntos que necesitan para ponerse igual a los primeros. Y desde esa perspectiva, una vez más, Luisa, con su característica forma de comunicar y también con su agenda política quizá ideológicamente más definida, y el presidente con un discurso más sólido, obviamente que ha mejorado por el tiempo que lleva de gobierno, alimentado por la posibilidad, que es una ventaja competitiva considerable, de estar cerca de la gente en su gestión, porque es a lo que le obliga. Evidentemente el presidente es el que más información tiene de todos, pues porque está en eso. Entonces vemos que estos dos candidatos una vez más se ratifican como punteros, y los demás, claro que capitalizarán algo de lo que estas oportunidades que han tenido en el debate, pero soy muy escéptica de que esto pueda permitirles 20, 25 puntos como sucedió en un debate pasado. Carolina, en torno a la comunicación y a los hechos que se producen en el país, por ejemplo, podría variar un poco lo de los nulos, lo de los indecisos. Hay insistentemente referencias que hacen conocedores del asunto de que los debates no cambian la votación. O sea, si es que yo estoy por el candidato A, voy a verle todas las virtudes, no le voy a ver ningún defecto, y si estoy en contra del candidato B, le voy a ver todas los problemas que tiene. Entonces, el debate no cambia el pensamiento de los votantes. El debate entendido como un hecho aislado creo que no cambia la voluntad de los votantes. El debate entendido como una acción táctica en el marco de una estrategia es potencialmente una herramienta para mover en algo la intención de voto. ¿A qué me refiero con esto? Si yo fuera parte de la campaña de uno de los candidatos con posibilidades, ahora mismo estaría haciendo productos que puedan viralizar lo que ya estábamos observando. Hay un común acuerdo, por ejemplo, entre una gran cantidad de candidatos con lo que ya está haciendo el gobierno. Entonces, ¿hay la necesidad de cambiar? Yo solo pongo la pregunta sobre la mesa. En el caso del Grupo 2, por ejemplo, vimos una candidata González que, a diferencia, lo mencionábamos off the record, a diferencia de la candidata González de la elección pasada, no fue tan fácil de provocar. Siempre estuvo en su sitio. En este intercambio hoy día. Sí. En este intercambio que hubo con Saquicela, tuvo una respuesta muy solvente, digamos, se incorporó con rapidez y no perdió. Pero a mí me parece que ese episodio, me parece interesante ese episodio que mencionas, era innecesario para ella, porque se puso vis a vis
con un candidato de que no tiene, que no marca nada. Entonces, ¿para qué? Pero, Andrés, yo ahí hago una reflexión. No es nada que no hayamos visto antes en un candidato sí, claro, correísta. sí. 1. Y 2, creo que fue un episodio versus si miramos la misma candidata González en un debate anterior donde, como yo dije en otra intervención, peleó hasta por los segundos. Ella, siendo que en el debate anterior tenía una ventaja enorme, entró a ese debate a pelearse hasta por los segundos con la moderadora. Entonces, yo hago estas diferencias, ¿por qué? Porque me parece que si bien el debate, mirándolo de forma aislada, puede que no tenga incidencia, si el debate es estratégicamente usado en el post-debate, yo creo que los estrategas pueden sacarle ventaja. Ok, vamos a ir a una pausa, tenemos que atender la publicidad, tenemos un segmento adicional tras la información comercial. Y vamos a definir, vamos a plantear las ideas que tienen nuestros panelistas sobre el ganador de alguna manera o de los ganadores. Son las 23:32. Ya volvemos. Seguimos en esta transmisión en vivo para analizar lo que ocurrió en el debate y como habíamos señalado, quiero pedirles ahora a nuestros panelistas aquí en el estudio de Teleamazonas, cuando son las 23:34, que nos hagan conocer su apreciación sobre un poco el ranking de los candidatos y de las opciones y de la forma en que finalmente esto puede beneficiar para bien o para mal el voto del próximo 9 de febrero. Qué tarea tan difícil, Andrés, y probablemente en este momento le entendemos a la Comisión de Debates y a los moderadores del debate porque es televisión, amigos, y son 16 candidatos. Muy difícil decir algo de todos. O sea, el que ganó es muy difícil. Es imposible decir quién ganó en realidad a este momento porque, como me reitero, esto es riesgos de oportunidades. Para mí, los dos punteros se ratifican en su posición y eso es una ganancia tremenda. Pero al mismo tiempo también hay algunos del resto de candidatos que siento que de alguna manera lograron alguna cosita adicional y también eso es ganancia. Entonces hay ganadores y ganadores dependiendo de en qué liga jugar. Claro, si nadie lo conocía, ahora ya sabemos que existe, que ha habido alguien que se llama tal o cual. Y yo celebro, por ejemplo, haber visto un presidente más maduro, con cifras, que ha logrado consolidarse como el eje central de la polémica, para bien o para mal. La publicidad ni es buena ni es mala, es publicidad y en campaña lo que pretendes es que hablen de ti. Celebro también ver una Luisa González muy centrada y muy coherente. Veo una Luisa que en lo ideológico sigue siendo la misma de la campaña anterior y creo que esto es interesante porque necesitamos movimientos, partidos y candidatos que nos presenten opciones políticas, nos gusten o no nos gusten, que sean sólidas en el tiempo. Así que eso celebro también. Me gustó mucho la intervención de Henry Cucalón por ser una persona que en lo ideológico y en lo argumental de su plan de trabajo nos decía, trataba en el poco tiempo que tenía de decirnos el cómo para lograr estas cosas, no solamente lo que un buen amigo le llama la propuestitis, que es propuesta y propuesta y propuesta y propuesta. Sí que celebro eso también. Celebro la energía, por ejemplo, de Andrea González para plantear las cosas, al pan pan, al vino vino. Celebro el lenguaje común utilizado por Tillería, por ejemplo, al utilizar frases como no se haga el loco, cosas así, que son lo que utiliza la mayor parte de personas en el país y eso hace que esta empatía le permita a la gente entender mejor el mensaje. Así que hay muchas cosas que celebrar de cada uno de los candidatos, pero definitivamente si quisiéramos poner esto en blanco y negro, si quisiéramos dividirlo entre ganadores y perdedores, los grandes ganadores son los dos punteros y lo son desde hace mucho tiempo. ¿Qué opinión tienes sobre eso? O sea, sí, evidentemente los dos que aparecen en las encuestas con mayores opciones salen vivos. Sí, sí, y comparto con Andrea que no perdieron mucho, pero sí quiero complementar quiero hacer un contrapunto y complementar también lo que dijo en función de qué oportunidades tienen en sus estrategias electorales ahora Daniel y Luisa. El contrapunto viene sobre lo siguiente. Yo no siento que Daniel Noboa está todavía en el centro de la discusión. Yo siento que todavía estamos organizados por la discusión correísmo y anticorreísmo. Y no te quiero decir, está mal, el Ecuador quiera superarla. Es legítimo que haya, porque hay muchas cosas que se ponen en juego en la discusión correísmo-anticorreísmo. Creo que la participación de Andrea González se inscribe ahí. Le disputa a Luisa en términos de representación, de relaciones de género, de yo soy la otra alternativa mujer. Le disputa a Luisa, pero también se inscribe sobre el correísmo-anticorreísmo y le disputa a Daniel Noboa sobre si yo soy la más anticorreísta de la primera vuelta. O sea, parecería que le afecta a Luisa cuando pero también le a Daniel, ataca
pero también a Daniel. Porque yo soy la verdadera anticorreísta, no Daniel Noboa. Sí. También Henry Cucalón entra a disputar desde Construye en el anticorreísmo y por su facilidad de oratoria dentro del público que sigue la política más cercana, que le gusta más la capacidad de análisis, la oratoria, que le expliquen el cómo de las cosas, que son gente que forma opinión en el espacio público, Henry Cucalón le puede lastimar a Daniel Noboa. Y lo último que te voy a decir de Daniel Noboa antes de ir a Luisa es que Daniel sí le puede costar factura desconocer los nombres de los 4 niños desaparecidos de Malvinas. Porque hay todo un voto liberal, que creo que es más fuerte en la sierra que en la costa, que es anticorreísta o fue anticorreísta, pero que está muy decepcionado el gobierno por este caso de violación de derechos humanos, esta desaparición forzada, y que con esta actuación y este performance de Noboa en segunda vuelta puede no votarle. Ahora, ¿cómo queda parada Luisa? Luisa sigue sin resolver algo que la Revolución Ciudadana no lo pudo resolver en el diálogo de las izquierdas, y es entablar un comportamiento, una estrategia electoral cooperativa, sobre todo con Aconayes, sobre todo con Leonidas Issa. Cuando Leonidas Issa y Luisa González están compitiendo, están perdiendo las 2 candidaturas. Lo segundo, entonces ahí tiene un primer desafío, Luisa. ¿Cómo construye un comportamiento cooperativo? Porque no creo que vaya a tener Leonidas un ascenso meteórico después de este debate que lo va a posicionar como la tercera vía. Segundo desafío que tiene Luisa es cómo va a seducir o cómo va a sembrar simpatía en el electorado liberal que está posicionado en contra por todos los iliberalismos y los abusos de la ley de Daniel Noboa, que se fueron en contra de la Revolución Ciudadana hace unos años, que se posicionaron en contra de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo Luisa los va a acercar? ¿Cómo les va a dar garantía? Ahí hay un desafío. Algunos observadores de esto señalan que el techo del correísmo es muy fuerte, que superar eso ya es muy difícil. Puede ser. ¿Cómo podría entonces Luisa provocar una especie de convocatoria a esos otros? Ahí te diría 2 cosas. Lo primero es que la Revolución Ciudadana tiene que entrar en una estrategia de atacar directamente al odio. El odio es una de las prácticas de los repertorios en política más comunes que nos están organizando hoy en día, y eso le va a servir mucho. Y lo otro, no te olvides que Daniel Noboa tiene menos aceptación a su imagen y a su gobierno que el anticorreísmo. Dicho de otra manera, a Daniel Noboa le conviene inscribirse en la estrategia del anticorreísmo porque con eso gana más votos. Ok, Carolina, ¿quién ganó? Bueno, yo igual. ¿O cuáles son los nombres que más te han quedado? Creo que salieron bien parados quienes puntean ahora mismo en las encuestas, que son el presidente Noboa y Luisa González. Definitivamente creo que hicieron un papel bueno y que además, pensando en el postdebate, podrían estar capitalizando algunos puntos. Rabascal. Una interrupción ahí. No sé si ellos hicieron un papel bueno. Sus adversarios no hicieron una ofensiva significativa para bajar. También. Yo creo que también, porque definitivamente me pareció escuchar que, por ejemplo, en las intervenciones que tuvo Carlos Rabascal, Leonidas Issa, Cucalón y Granja, hubo suficiente material que a uno le permite, digamos, por mi experiencia, tener buenos productos en el postdebate. Estos pequeños cortes que uno les llama, que tienes en el bite del candidato, ¿no? Y un poco ahí hago una decisión, ¿no? Entre los fondos y las formas. Si nos remitiéramos exactamente a estas personas que tienen esta capacidad de hablar histriónica, ¿no? Que te roba la atención, porque sí hay una diferencia. Si miramos un Kronfle, por ejemplo, a mí me cuesta concentrarme en lo que dice Henry Kronfle. Es aburrido, tiene una forma aburrida de hablar. Lo que está diciendo es valioso, pero no es, digamos, una persona con un discurso seductor. Versus Tillería. Tillería te conecta inmediatamente por la forma coloquial en la que está hablando. En eso coincido con Andrea. Pero si ustedes me preguntan a mí las cosas que dice Tillería, incluso me atrevo a decir, Andrea González, para mí no tienen, digamos, ningún valor en términos de que sean en fondo y en forma propuestas válidas, ¿no? Incluso algunas de ellas son inviables, ¿no? No tienen ni siquiera forma constitucional de que puedan funcionar en este país. Pero lo de Tillería, ¿te parece cautivante? No, o sea, digo, es histriónico. O sea, yo con eso puedo hacer un TikTok. Le pones atención, pero no, pues no pasa nada. Exacto, tiene forma, pero no tiene fondo. O sea, me aburro menos viéndole a Tillería de lo que me aburro viendo a la Kronfle, pero definitivamente Kronfle es un tipo que conoce la Constitución y la ley. Es capaz, claro. Exacto, pero si Tillería es un showman, ¿no? Entonces, grita, habla, sacó como 10 hojas. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, Andrea es experta en esto,
un TikTok con Tillería seguramente es mucho más viralizable que un TikTok con Cronfle. Y algo que quiero añadir, a mí definitivamente me quedaron debiendo que en esta democracia donde las mujeres hemos peleado tanto por espacios, teniendo a Lisa González y Andrea González ahí, no hayan hecho una sola mención poderosa a una agenda que incorpore a más mujeres y que, digamos, tenga varias cuestiones, porque se remite mucho el tema de la violencia de género, pero hay un sinnúmero de temas de los que ellas, creo yo, siendo las únicas representantes, debieron hablar. Carolina dijo en la intervención anterior que era preciso pensar un poco en este comportamiento antipolítico, que eso fue el éxito de Daniel Noboa en el proceso anterior. Entonces, ahora, los que eran políticos, ¿qué rol tenían? ¿Cómo aparecían? O sea, Cronfle, Cucalón, son políticos de larga data, digamos. Entonces... Pensaría yo que la herramienta que ellos intentaron utilizar son estos nombres raros de sus proyectos, ¿no? Hocico, no sé cuántín, el otro, la vestimenta tipo Bukele jubilado. Creo que eso era la intención, tratar de llegar de los a estas desconocidos, pero. Sí, y de los otros... hay una grave... El Círculo Rojo tiene un problema, Andrés, y es esta grave idea muy egocentrada de que son ellos los que tienen la razón. Y la política se hace como se ha hecho siempre, porque tú no me vas a dar clases a mí porque yo llevo 50 años haciendo esto. Y ya. Y lo que pasa es que sí, llevas 50 años haciendo esto, pero lo que sucede es que el elector, el 70% de la población del Ecuador, está entre los 0 y 39 años, sin contar a la población votante. Así que tienes que aprender a hacer las cosas diferente. Y ojalá todo lo que va a suceder alrededor de esto sea un golpe de realidad para esta política que se resiste al cambio generacional. Así que hubieron intenciones, pero dudo mucho que se puedan capitalizar en el postdebate porque no tienen realmente futuro. Yo quería agregar algo, Andrés, sobre los ganadores. Si me preguntas quiénes claramente son ganadores, además de los punteros, diría que los vicepresidenciables, que lo hablábamos off the record. Creo que en la comparativa, las vicepresidenciables. Fundamentalmente las mujeres vicepresidenciables, porque el debate de vicepresidentes fue realmente muy bueno, con un nivel correcto, como decían, entre fondo y forma. Muy buena capacidad de explicación, muy buen fondo en las propuestas. Así que creo que en general ellas también son ganadoras. Ellas, pero hay uno que es varón, que es Diego Borja. ¿Eso le hace bien o mal a la candidata Luisa González? Yo creo que en general sí hay un potencial de la Revolución Ciudadana de seguir de poner sobre relieve que en el escenario, en la papeleta electoral actual, es de las dos candidaturas que están punteando y que están en punta y que tienen una mayor posibilidad de ganar, es la candidata que vendría a ser la primera mujer con reales chances de ser presidenta de la República de este país. ¿Tú crees que sí tiene Yo creo que ahí hay una carta que la Revolución Ciudadana todavía tiene material para seguir jugando. Ahora, ¿cómo se vaya complementando con Diego Borja? Eso quizás sí es algo que pudo haber faltado explotar en el debate anterior, aunque Diego Borja hizo muchas menciones hacia Luisa González. Sí creo que a Diego Borja no le jugó de manera favorable el contexto de que todos los partidos políticos subordinaron a mujeres al lugar de la vicepresidencia en la papeleta, y en el caso de Sociedad Patriótica y Revolución Ciudadana fue al revés. Creo que ese juego a Diego Borja no le jugó a favor. Ajá. Ahora vamos a terminar una ronda final, estamos sobre el tiempo. Un poco quién gana, ¿cómo analizas, Carolina, la elección del 9 de febrero? Todavía puede pasar muchas cosas, falta otro debate, y bueno, en este país las condiciones pueden cambiar de un día para el otro. Así es. Creo que una de las características principales de las elecciones en el Ecuador es que son poco predecibles. Definitivamente son poco predecibles. Y esta cuestión de pensar que hay una receta para hacer política en Ecuador es el primer error. Es el primer error, definitivamente, ¿no? El hecho de que hayamos visto hoy unos candidatos absolutamente apolíticos, sin ganas de debatir, creo que les llevó al fracaso a estos 14 que perdieron la oportunidad. Estoy sobre el tiempo, de resaltar. 30 segundos, así como el debate. 25 les daban a ellos. Yo me reitero, Andrés, las únicas dos opciones competitivas son Daniel Noboa y Luisa González. No hay sorpresas. No hay sorpresas aquí. Yo no veo un tercero. Y bueno, esperemos a ver si ojalá esto se resuelve en primera vuelta y le ahorramos al país $30 millones.
Voy a hablar un poco sobre las condiciones, 20 segundos. No me gusta que estemos en unas elecciones en las cuales el hermano de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, del Corte Nacional, del Consejo Nacional Electoral, sea cónsul en Estados Unidos. Eso no me gusta que hayan descalificado una candidatura como la de Jan Topic y no me gusta que estemos teniendo elecciones en pleno estado de excepción. Y eso es algo que no tenemos que normalizar para futuros procesos electorales, Andrés. Muchísimas gracias a nuestros panelistas de esta noche en vivo aquí en el estudio principal de Teleamazonas. Análisis del momento político que vive el Ecuador a partir del debate que se registró en el transcurso de las últimas horas. Gracias, felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25. Con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes.